Estamos una vez más en una breve entrevista que va a tener algunos episodios. Hoy va a ser la introducción y hoy nos acompaña el licenciado José Deslarmes, que es psicólogo clínico y comunitario. Estuvo trabajando 16 años en el Pirovano, en el Hospital Pirovano. Creó en el Pirovano la atención terapéutica grupal, donde trabajaban profesionales y pacientes en equipos de talleres. José, yo lo voy a tutear porque a José lo conozco y me da la posibilidad de tutearlo, y estoy re contento de que esté acá con nosotros en la Comisión de Salud de la Comuna 8. José, bienvenido. Gracias, muchas gracias, Julián. Por ahí agrego algunas cositas que por ahí pueden ser útiles. Por empezar, tú estás hablando de la Comisión de Salud y yo también estoy en la Comisión de Salud de la Comuna 12, ¿sí? Así que estamos con una misma problemática. El Hospital Pirovano está dentro de nuestra comuna. Entonces, mi preocupación mientras yo trabajaba en el hospital, me interesaba no solo la profesión, no solo la atención que se podía dar a aquellos pacientes que venían, sino me interesaba también el aspecto territorial con una doble visión. Por un lado, que yo vivo también en la Comuna 12, y entonces no es lo mismo un profesional que vive en otro lado y viene a trabajar a un hospital. Y la otra característica también es que yo nací en la Comuna 12. Entonces, mi historial es acá. El Hospital Pirovano era el hospital de mi barrio cuando yo era chico, y es el hospital de mi barrio cuando yo soy grande. Por favor, José, como cuando yo digo de Comuna 8, yo siempre aclaro que son 3 barrios: Riachuelo, Villa Riachuelo, Villa Soldati y Villa Lugano. Explicales a todos los que lo ven quién es la Comuna 12, cómo está compuesto. La Comuna 12 está compuesto por 4 barrios, ¿no así? Y desde la General Paz y Constituyentes hasta el hipódromo de Palermo, es el único hospital que hay desde que yo era niño hasta hoy. No se creó en 70, 80 años, no se creó un solo hospital más. Ustedes tienen una característica, ustedes tienen en la Comuna 7, tienen 2 hospitales, uno de un lado de Rivadavia y otro del otro lado de Rivadavia, porque tienen el Alvear por un lado y el Piñeiro por el otro. En la Comuna 9 tienen el Santuyani, pero en la Comuna 8 no tienen hospital. No. ¿No es así? No. En cambio nosotros tenemos un hospital, y entonces hay una referencia entre los hospitales y los ESAC, o había una referencia entre los hospitales y los ESAC porque había una conexión. Resulta que el gobierno de la ciudad, ahora en este momento, los CESAC ya no tienen más relación con los hospitales. Vamos a ir paso a paso. No te apures todavía, vamos a ir paso a paso. No, pero como personal de salud, sucede que entonces yo trabajaba en un hospital que en su momento estaba conectado con los ESAC. Ahora los ESAC están independientes del hospital, y nosotros tenemos un hospital y ustedes no tienen un hospital en la comuna. Sí, entonces esto es una situación que me preocupa. ¿Por qué? Porque voy a explicar un poco cuál es mi concepción o mi encuadre con respecto a la salud integral. Y de paso lo conecto muy brevemente y sigo con que, como para mí la salud es una salud que tiene múltiples facetas. La salud no es una cuestión entre sano o enfermo. La salud tiene varios ítems que ahora voy a mostrar. Y entonces yo lo que propuse y llevé adelante durante todos los años que estuve en el Pirovano fueron los grupos terapéuticos que había. Y entonces todos los pacientes entrecruzaban sus problemáticas y aprendían a ayudarse mutuamente. Y el objetivo fundamental de la propuesta terapéutica es romper el aislamiento
y estar acompañados por un otro compañero, vecino, amigo, y por un terapeuta que ayude a establecer los lazos. ¿Sí? Bien. Bien. Pará. Ahora Vamos a meternos ya en el tema, porque el tema todavía no lo dijimos. Bueno, ahora El sí, tema, ahora, el tema pero, de hoy, decí cómo se llama, salud integral compartida. por eso, entonces estoy hablando de una salud que tiene que estar en muchos aspectos y que tiene que estar compartida. Por eso hacíamos los grupos terapéuticos y que las personas tenían que ayudarse entre unas y otras y no quedar aisladas porque tienen un problema. ¿Está? Bien. Bien. Hecha esa salvedad, vamos ahora. Salvedad muy importante. Ya sé que es muy importante. Por eso ahora vamos directamente al tema de la salud integral compartida. Ahí vemos que dice SIC, salud integral compartida. ¿No es así? Perfecto. Y la salud integral compartida, la voy a mostrar, tiene varios aspectos. Y voy a ir señalando, los de arriba son los elementales que se producen en el sujeto, en el individuo. La persona tiene que construirse como sujeto y tiene que ser ayudado a construirse como sujeto. Y eso lo logra a través del ámbito familiar, vecinal, ¿sí? Pero tanto su familia como sus vecinos tienen que poder desarrollarse en el ámbito laboral, en el ámbito cultural y en el ámbito económico. Y además tienen que poder tener una asistencia, ¿sí? Tienen que poder tener un espacio para la recreación y el juego, y tiene que haber una prevención para construir la salud y evitar aquellas cosas que le hacen daño. ¿Sí? Bien. Esa es la base de por qué tiene que haber una salud integral compartida. Tiene que haber porque es así, hay una salud integral compartida. Bien, entonces vamos a explicar cada uno de esos ítems en forma breve. Esperá que te está entrando un mensaje ahí. Espera, podemos tranquilo. ampliar. Esperá que te está entrando una llamada. Te escucho. Te está entrando una llamada, me parece, y tu volumen se bajó. Entonces, a ver. Ahí está, ahora ya está. Entonces, la salud corporal. La persona, cada uno de nosotros, existimos a partir de que somos fecundados por dos personas o por dos gametos. Se produce la fecundación. Esa fecundación aporta una herencia. Por eso nos piden siempre una historia clínica y cuál es la historia de la familia, ¿sí? Porque entre la herencia que tenemos del óvulo y la herencia que tenemos del espermatozoide, se forma una nueva entidad que tiene que realizar una síntesis en todas las cosas. Cada uno de ellos aporta aspectos que tienen que ver con toda la integración corporal. Huesos, músculos, sistema nervioso, sistema digestivo, todo. Y entonces se tiene que formar entre lo aportado por el óvulo y lo aportado por el espermatozoide, se tiene que formar una supremacía o una fusión entre ambos. Y eso quiere decir que la situación de cada uno es una situación singular e inédita. Aunque yo venga del mismo padre y la misma madre, el óvulo es distinto y el espermatozoide son distintos y depende de los momentos y de la evolución. ¿Sí? Entonces, tenemos características parecidas con mi hermano, pero son diferentes. ¿Sí? Y la diferencia entre mi hermana y yo es que yo tengo una formación diferente con respecto al aporte que produce el espermatozoide. ¿Sí?
el espermatozoide XX va a aportar a la formación cromosómica XX, va a generar una persona femenina, por lo menos en los órganos, y el XY va a aportar una conformación masculina. Después viene todo el aporte de la cultura con respecto a todas estas cuestiones. Bien, pero a partir de que se produce la fecundación, empiezan a registrar somáticamente experiencias. Y empieza el ADN mensajero, empieza a tener sus propios registros. Y esos propios registros corporales es lo que va a formar la psiquis. ¿Qué es el psiquismo?, dice Winnicott. Winnicott dice que el psiquismo es el registro de las experiencias corporales. Entonces, cada una de las experiencias corporales hace que tengamos diferentes experiencias anímicas, ¿sí? Y que todos tenemos una búsqueda del placer, pero vamos registrando todo aquello que nos genera placer o lo que nos genera displacer. Y hay muchos tipos de displacer. Si yo tengo la posibilidad de tener acceso a una buena alimentación, tengo una situación. Si tengo una mala alimentación, tengo otra experiencia. Si tengo vivienda, voy a tener una experiencia. Si mis padres no tenían vivienda, tengo otra experiencia. Lo mismo que tener o no tener trabajo. Y entonces también hay, como las viviendas se dan dentro de un ámbito vecinal, hay otras personas como nosotros que vivieron junto con nosotros. Se llame la familia, se llame el vecino de al lado, el vecino de adelante, el vecino de atrás, el del frente. Todo eso hacen que esa relación entre el cuerpo y el estado anímico y lo vecinal permitan que la persona vaya teniendo una situación de identidad. Le aporta a su propia identidad. No es lo mismo tener un vecino que otro vecino, o estar encerrado, o no tener espacio para poder jugar de niño, o ser contenido o no contenido, que ahora vamos a pasar a ver. O sea, a ver, podemos ser gemelos, podemos ser mellizos, podemos tener el mismo mamá, papá y demás, pero la circunstancia y el contexto que nos rodea nos pueden transformar con diferentes personalidades. Correcto. De la misma manera que el momento en que fui fecundado, mi papá y mi mamá, o el óvulo masculino y el óvulo femenino y el espermatozoide masculino, están en distintas circunstancias. Es decir, yo puedo tener 25 años y entonces el óvulo es de 25 años. A los 28 años tengo otras características. Pude haber tenido una mejor alimentación y entonces ese óvulo va a estar mucho mejor. O puedo tener una mala alimentación o he tenido alguna desgracia y entonces voy a tener una predisposición distinta. El óvulo va a estar afectado por la vida del portador del óvulo y el espermatozoide va a estar alterado o beneficiado por la vida que puede ir llevando como individuo, como persona. ¿Está? Interesante. Entonces eso va a incidir. Interesante. Si yo no tengo cómo alimentar a mi familia, no estoy bien de ánimo. Exacto. Y entonces, así como yo anímicamente eso me afecta, me hace daño, el espermatozoide que yo voy a aportar es un espermatozoide que tiene mi propia historia. Porque tanto el espermatozoide como el óvulo transmiten la herencia genética propia del individuo y de la familia y de la especie. Tenemos características diferentes, por ejemplo, de un animal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque genéticamente somos diferentes. ¿Sí? Entonces hay experiencia. Si yo vivo, hasta incluso en esto te digo, Julián y amigos,
si yo vivo en una zona montañosa, tengo una dimensión del espacio. Si yo vivo en una zona llana, tengo otra de lo que es el espacio. El espacio es extenso. El espacio montañoso es un espacio sólido que se me planta adelante. Y si estoy en la costa, tengo un espacio que se extiende pero que no puedo caminarlo. Tengo que nadarlo. Es decir, es un espacio distinto. Hay una contundencia de movimiento del agua hacia abajo. La montaña es algo que salió para arriba. Lo otro es una cavidad llena de líquido con corrientes superficiales e internas. Si eso con el espacio, la temperatura, los vientos, la forestación que haya, todo eso va a conformar mi personalidad. Y eso lo vemos clarito en la música. En la música vemos que el ritmo que tiene cada región corresponde con el espacio en el cual se fue formando. ¿Por qué? Porque en esos espacios la persona se va a ir anidando. A ver, usemos la imagen de nido. Un nido de paja hecho por unos pájaros es un nido que tiene una característica especial. Si llega a llover, los pichones se van a mojar. Un nido de hornero, si llueve, los pichones no se van a mojar. Sí, ¿Estamos? aparte tiene característica el hornero, hace como un huequito. Exactamente, hace todo un vestíbulo, etcétera. Sí, sí. Bueno, son diferentes pájaros que ya desde el nido como tal, es distinto, y ese pájaro va a ser distinto incluso en su manera de criarse. ¿Está? ¿Sí? Sí. Es distinto. Podemos pensar con un halcón o algo por el estilo que se ponen en las cuevas de una montaña. Es otro panorama totalmente diferente. O sea, vos lo que estás explicándonos es la especie, sea cual sea, tiene como diferentes categorías o subespecies o diferentes formas de vivir su propia vida dentro de su especie. Nosotros somos una especie humana y de acuerdo al contexto que tenemos, vamos a vivir una determinada vida donde depende mucho también con quién nos relacionamos y cómo nos relacionamos. ¿Y en qué ambiente? ¿Y en qué ambiente? Porque si yo nazco en Cuyo, tengo una situación totalmente distinta a nacer en la costa atlántica. Y si yo nazco en la costa atlántica, tengo una situación totalmente distinta como personalidad de si me crío en el altiplano. Totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Sí? Bien. Esto tiene que ver con el anidamiento, como uno lo podemos resumir como una especie de anidamiento. Y esto voy a pasar a mostrar ahora. Fíjense, acá estamos hablando de que el otro aspecto es el familiar, el otro es lo nutricional y el habitacional. Acá es donde se forma nuestra personalidad, entre otras cosas, ya desde el inicio. ¿Por qué? Porque el familiar es el que me tiene que dar la posibilidad de acceder a la vida. Si el ser humano no es contenido afectivamente, muere. La única especie que si no es contenido afectivamente se muere. Es una característica primigenia del ser humano. Y el afecto que brindan las otras especies a sus crías no tiene la misma característica que la nuestra. Es diferente. ¿Por qué? Porque hay una memoria, hay un recuerdo y hay una búsqueda de lo placentero intrínsecamente en el ser humano, y para eso es fundamental el sostén y el anidamiento que está figurando ahí. ¿Por qué? Porque los primeros vínculos vienen en ese anidamiento, y en ese anidamiento se dan los afectos.
¿Sí? Bien. El grupo es, a su vez, el familiar es el que va a brindar también alternativas de anidamiento, aportes. El papá de mi padre me cría a mí cuando mi padre tiene que ir a trabajar, cuando yo era niño. Ahora que soy grande, por ahí yo tengo que reemplazar a mi hijo para cuidar a mis nietos, al hijo de mi hijo. Ello implica una relación vincular que no tiene ninguna otra especie. El nieto es nieto del padre de mi padre. Entonces eso es como que, entonces mi padre fue hijo. Entonces eso el niño se lo pregunta desde el momento inicial. Y además es transmitido a través del lenguaje y de los afectos por los padres y por los familiares a ese niño creciente. El otro aspecto es el aspecto nutricional. Y no es solamente la injerencia de alimentos o de sustancias, porque puedo ser alimentado, por ejemplo, en una nursería, ¿sí? Entonces, pero tiene que haber afecto, tiene que haber, además del alimento, tiene que haber una calidad humana, porque el ser humano es así. Y esos alimentos tienen que ser ricos en proteínas. Y el primer alimento que tenemos es el alimento materno, irreemplazable, que no es solamente porque tenga tantos o cuantos nutrientes, sino porque el niño, a través del vínculo que tiene con su madre en el amamantamiento, puede descansar su confianza, recibe la confianza de que no va a estar solo. El alimento le está dando un doble alimento, un alimento nutricional irreemplazable, o más rico de todo en el caso de que una persona no tenga la suficientemente leche para poder dar de amamantar, ¿sí? Puede ser reemplazado, pero tiene que también aportarse y darse ese otro alimento sustituto, tiene que darse con la misma ternura que si fuera la propia leche que se está alimentando, brindado por la madre. Ese afecto es indispensable. Cuando falta ese afecto, esa persona siente soledad y va a quedar con graves dificultades luego para poder encarar eso. Bien, el otro elemento característico que tiene que tener a medida que va creciendo, esos alimentos tienen que ir variando y esos alimentos tienen que ser naturales y libres de tóxicos. Tiene que haber calidad en la alimentación para suplir todo lo que se tiene, los tejidos nuevos que se tienen que desarrollar y formar, y suplir aquello que se consume. Tiene que ser variado. Y se ha probado que en la medida en que los niños tienen una alimentación variada, mañana tienen la posibilidad de enfrentar distintas situaciones que los desafíen en la vida. Cuando están acostumbrados solamente a un alimento, es como acostumbrado a resolver solamente un problema. Y cuando tiene un problema diferente, tiene menos capacidad de resolverlo. Lo mismo que con los vínculos. Puede tener mayor vinculación con otras personas. Espera ahí, ¿Sí? José. Espera ahí, José. Bien. Girá la cámara. Espera ahí, José. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Hoy terminamos acá, en este punto, y hagamos estas conclusiones, que vos las vas a hacer mucho mejor que yo, de los puntos que tocamos hoy de acuerdo al cuadro que vos ahí muy docentemente, porque vos la verdad que sos un muy buen docente, fuiste haciéndolo. Tenemos por un lado el nacimiento, ¿no?, de la persona. Y Me gustaría cerrar con el habitacional en forma breve. Dale, y ahí lo cerramos. ¿Sí? Dale. Sigo entonces. Bien. Ahí quedó bien, ahí está. Bien. Entonces, lo nutricional
tiene que dar la madre con esa riqueza es fundamental. El anidamiento, además de estos afectos y la sustancia alimentaria, el anidamiento presupone un nido. Presupone que tiene que haber un lugar, un hábitat, donde se puede desarrollar la alimentación y la circulación de afectos. Si yo no tengo un hábitat, puedo contar una anécdota de una niña que fue criada en Plaza Constitución, debajo de los árboles de Plaza Constitución. Tenía terribles dificultades porque ella no había tenido un espacio habitacional, porque el espacio habitacional produce enraizamiento. El producto, lo habitacional, viene con la vida sedentaria. Cuando el ser humano pasa de la vida nómade a la vida sedentaria, se enraiza en un lugar. Entonces todo lo anterior se produce, se engarza con el territorio. Y el territorio tiene que acondicionarse para una vida permanente. En la vida nómade estoy un par de días acá y paso a otro lado. Y queda todo lo que queda y yo sigo para otro lado. Cuando yo estoy anidado en un espacio, estoy enraizado, tengo que hacer de que Machu Picchu, aunque esté allá arriba de la montaña, tiene que tener todas las condiciones para la vivencia permanente de ese ser humano. No es un espacio que me paso de un cerro a otro cerro. Tuvieron que hacer cómo hacer los ríos y cómo hacer todas las comisiones de higiene. Y entonces tiene que ser un espacio de contención donde se puedan transferir afectos, donde la persona pueda registrar su personalidad interna, ¿sí? Y pueda descubrir el entorno complementario de lo interno. Ese espacio de contención une en la misma persona y en el mismo grupo familiar lo interno y lo externo. Pero además tiene que estar actualizada y adecuada al espacio donde está. No es lo mismo hacer una vivienda en la montaña que hacer una vivienda frente al mar. Y no es lo mismo frente al mar o frente al río, a la altura de acá del San Borombón, que hacer una vivienda a la altura de la Patagonia, donde los vientos son otros vientos y las temperaturas son otras temperaturas. La vivienda tiene que estar adecuada y actualizada. Y tiene que tener una dimensión determinada, necesaria, tiene que poder acceder a la luz, al aire, al agua, a la cantidad de ambientes y la red sanitaria. Con una última característica fundamental. Esa persona, al estar enraizada, esa vivienda se organiza socialmente. Y entonces se va a organizar como ciudadano, como parte de un territorio. Entonces esa parte del territorio presupone una adecuación comunal o una adecuación municipal o nacional. Es decir, tiene que haber un Estado presente que tenga en cuenta que sus habitantes enraizados tienen intercambios de vida entre ellos. Entonces, si nosotros prestamos atención, lo familiar, lo nutricional y lo habitacional es una unidad compleja que tiene que estar sostenida por la comunidad y y tiene que darse un gobierno que promueva el desarrollo de cada uno de esos individuos. ¿Está? Ahí gira la cámara y ahí hacemos el cierre. Entonces, bien, y entonces ahí es donde entonces nosotros podemos
registrar perfectamente cuáles son las características que tienen las personas. Voy a mostrar una pequeña pavada. ¿Ven? Este es un muñeco hecho con un envase descartable. ¿Sí? Un envase de leche que fue transformado en una imagen humana. Es decir, nosotros tenemos que poder buscar la forma de convertirnos en humano. Convertirnos en humano. Hago una aclaración. José tiene varios... Después en el próximo episodio vas a mostrar el helicóptero, porque José tiene varias cositas de esta que él va a ir mostrando en cada episodio que vamos a hacer. Y hoy lo que me interesaría es que hagas una conclusión sobre estos 4 puntos que vos enunciaste, que es desde el nacimiento, pasando por la integración de la familia, lo importante de esos primeros 4 o 5 años de vida, la alimentación, los vínculos que se forman a partir de esos primeros años de vida, y cómo después de esos 4 o 5 años de vida, con el entorno, el contexto, la vivienda, lo afectivo, cómo esa persona después se transforma en ciudadano, ¿no? Porque ahí es donde está la diferencia entre las diferentes sociedades, ¿no? En el cuidado desde pequeño, desde el nacimiento, hasta llegar a ser adulto. Ahí me gustaría tu conclusión de tanta experiencia. Bien, lo que estamos diciendo es que el ser humano hoy, que vive una vida sedentaria, es decir, que vive enraizado en un lugar determinado, tiene que ser considerado un ciudadano de ese espacio. Y es un espacio particular. Y es particular por varios motivos. Es particular porque tiene unas características heredadas de su grupo familiar y de su grupo vecinal, donde se crió. Pero también ahí, luego lo veremos, hay una educación. Educarse es apropiarse de la historia de esa comunidad. Educar, vamos a la escuela a aprender de dónde viene esa comunidad y quién es esa comunidad. Entonces esa comunidad me tiene que alojar como ciudadano. Cada persona pequeña que nace es el adulto mayor que va a tener que poder vivir una vida digna y tiene que poder construir una salud. Es decir, la sociedad tiene que poder brindarle una salud. Puedo hacer referencia muy corta. Una comunidad, supongamos, de 10.000 personas. Esas 10.000 personas tienen que tener alojamiento, tienen que tener formas de trabajar y producir los elementos necesarios, y como todos producen elementos necesarios, tienen que poderlos intercambiar. Bien, alguien tiene que organizar todo eso. Si en este momento hay 100 niños de esas cantidad de personas, tiene que haber vacantes para 100 niños, porque ese niño es el que va a ser ciudadano mañana. Y si yo no le doy una vacante en la escuela, lo estoy condenando a no poder ser ciudadano o a estar enojado con aquellos que no lo formaron o no lo respetaron como ciudadano. Y eso lo aprendí de chico en una anécdota que no me acuerdo por dónde. Había una anécdota de San Martín conectándose con un niño y diciéndole a un niño que mañana él podía llegar a estar en el lugar de San Martín. Había una anécdota que yo la escuché de niño. Claro, tiene unas características. Yo me crié en la década del 40-50. ¿Sí? Entonces se decía que los únicos privilegiados eran los niños. Entonces, yo nací con ese privilegio. Me sentí atendido. Entonces hoy me preocupa cuando nuestros niños no son atendidos. Bien, hasta aquí llegamos en el día de hoy en este episodio con el licenciado José Deslarmes. Yo les pido que dejen después sus comentarios y va a haber
una segunda parte, ¿no, José? La próxima Sí, semana va a haber una segunda esa parte. segunda parte tiene que ver con esto que está planteado acá, Exacto. que tenemos que abordar cuáles son, qué rol cumple lo laboral, Pero no lo muestre, lo no lo muestre que cultural. estamos adelantando todo, no lo muestre, no Ah, lo muestre. bueno, Mantengamos, bueno, entonces mantengamos el suspenso, mantengamos el suspenso. mantenemos el suspenso, es decir, todo lo que rodea la vida adulta. Acá estuvimos diciendo lo que es necesario para que un ser humano pueda ir teniendo sus propias características singulares y entre todos los singulares podamos hacer el colectivo, donde todas las diferencias estén integradas. La ¿Sí? próxima semana vamos a continuar y José te mando un beso grande, te quiero mucho, sabes que te quiero mucho y te Yo agradezco un también. montonazo que estés aquí virtualmente enseñándonos todas estas cosas que parece como que uno ya lo sabe, pero está bueno cómo vos lo enfocás, está muy bueno el encuadre que le das y está bueno el cuadro que armaste. Porque digamos, lo íbamos a hacer en otro formato y después decidimos hacerlo así. Y la verdad que no me arrepiento, no nos arrepentimos de haberlo hecho así, en este cuadro, así como vos lo hiciste, de puño y letra, con los colores y demás, porque creo que es lo mejor, de la mejor manera que se refleja. Así que nos vemos la semana que viene, José. ¿Eh? Bien, te mando un abrazo y a todos los que están escuchando. Un beso, ¿Sí? cuídate, buen fin de Chao, hasta semana. luego.